tal? Buenos días, Dios les bendice. Pues vamos a entrar al tema del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre profecía. La parte número 3, la primera y la segunda fueron sobre el libro de Daniel. Y ahora vamos a continuar con esta. Y vamos a hacer primero una oración para pedirle al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Padre, yo quiero poner ante tu presencia a cada persona y familia que ha venido en este día, Señor. Yo pido que tú les bendigas y guardes, Señor, y uses esta enseñanza para ponernos un sentido de urgencia sobre tu venida, para que estemos listos, Señor, para esa venida tuya y estemos preparados, Señor, para recibirte, Señor, para ser llevados por ti a tu presencia, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, precioso, un Dios que nos ama, Señor. Ayúdanos a vivir siempre agradecidos a ti por todas tus bendiciones, cuidado y protección. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén, amén. Pues fíjense, Jesucristo habló de señales, muchas de ellas catastróficas, que habría en el mundo antes de su segunda venida. Y fíjense, los cristianos debemos de ponerles atención, ¿verdad?, a cada una de estas señales, ¿no? Fíjense, muchas catástrofes, muchos problemas, muchas situaciones difíciles, ¿no? Huracanes y de todo. Y hemos visto cómo hasta ahora en noviembre todavía hubo otro huracán cuando ya no era el tiempo de los huracanes. Fíjense, los cristianos debemos ponerles atención para que no nos encuentre viviendo descuidadamente. La señal clave, fíjense, es la profecía del regreso de los judíos a su tierra, a Israel. Y esto lo profetizó Amós en el año 750 antes de Cristo. Y fíjense lo que dijo del regreso de Israel. Y también viene aquí en Ezequiel 37, 21 y 22. Dice, y les dirás así ha dicho el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Está hablando de Israel. Y les haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre todos ellos por rey. Ya no van a estar divididos en dos reinos, el de Judá y el de Israel. Y fíjense, esta profecía se cumplió el 14 de mayo de 48. Aunque hay cientos de profecías cumplidas, Jesús nos advirtió de tener cuidado en cuanto a dar fechas. Aquí está la primera ministra Golda Meir en ese tiempo, que anunció el establecimiento del Estado de Israel. Y la Biblia dice en el libro de Isaías, en el último capítulo, nacerá una nación en un día. Hablando de Israel, pues yo voy a hacer que esto suceda, dijo Dios. Israel nació el 14 de mayo del 48. La ONU tomó la decisión, como habían sido masacrados por Hitler. Entonces eso abrió puertas para que ellos pudieran regresar a su tierra y se les regresó una porción de la tierra ahí en Palestina. Y fíjense lo que nos dice la Escritura. Pero en cuanto a la hora y día, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo. Así que si un ángel le dice, la fecha de la venida del Señor va a ser esta, usted le puede decir, tú eres un ángel de abajo, así que sácate de aquí, ¿no? Porque ningún ángel del cielo lo sabe, ni de abajo tampoco. Son los ángeles caídos los que lo anunciarían. Ni el Hijo, fíjense, ni Jesús lo sabía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Jesús estaba con un cuerpo físico aquí en la tierra. Ahora sí lo sabe porque Él está sentado a la diestra del Padre. Pero en ese momento dice ni el Hijo, sino solo el Padre sabía la fecha de la venida. Así que nadie puede dar fechas. De hecho, el que dé fechas inmediatamente es catalogado como un falso profeta. Fíjense, muchos se preguntan, ¿por qué vienen tantas catástrofes en nuestro mundo? Yo creo que por ser cristiano muchas veces le habrán hecho esta pregunta. Pues la Biblia trae la respuesta. Fíjense, ahí en el libro de Isaías 24, 5 y 6 dice, la tierra yace profanada, pisoteada por sus habitantes. Los causantes son los habitantes, porque han desobedecido las leyes de Dios, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno con Dios. Por eso, una maldición consume a la tierra, y la tierra está maldita, y lo vemos desde con Adán.
Dice, por causa de tu pecado la tierra será maldita, le dijo Dios a Adán. Así que vivimos en una tierra maldita, maldecida, ¿no? Bueno, cuando nos entregamos a Cristo, nosotros ya no estamos en esa posición, aunque nos afecta, ¿verdad? Y los culpables son sus habitantes. Por eso el fuego los consume y solo quedan unos cuantos. Fíjense, el ser humano, por su pecado, es el causante de tantas catástrofes por todos lados, sequías, inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, nevadas catastróficas, tornados, terremotos. El ser humano es el culpable, ¿no? Fíjense, para nuestro estudio vamos a tomar como base el Evangelio de San Lucas, los capítulos 21 y 17. El doctor Lucas fue un historiador muy bien documentado y organizado. Fíjense, él empieza su Evangelio diciendo, después de haber investigado diligentemente todas las cosas desde su origen, oh excelentísimo Teófilo, te las voy a comenzar a relatar. Parece que Teófilo era un personaje importante en la política en su tiempo. Y él escribió el Evangelio para darle testimonio del Señor. Entonces, es el único escritor de la Biblia no judío. Y su propósito es anunciar el Evangelio de la salvación a todos los hombres. Jesús dio señales específicas para los judíos y para los gentiles. Y esto es importante separarlos. El libro de Daniel nos habla de señales para los judíos. En los evangelios nos habla de señales para los gentiles principalmente. Fíjense, vamos a ver las señales para los judíos desde el tiempo de Jesús al regreso de Israel a su tierra. Fíjense, habla de la persecución a los judíos creyentes. Vean a Esteban cómo lo apedrearon, y ahí está el apóstol Pablo viendo cómo lo apedreaban. Ahí es donde fue tocado el apóstol Pablo y llegó después a convertirse. Dice en Lucas 21:12, y son palabras de Jesús. Pero antes de todo esto, antes de todas las profecías cumplidas, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, o sea, los rabinos de las sinagogas y en las cárceles iban a ser maltratados por los líderes religiosos y por las autoridades. Y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Eso le sucedió a Pablo. Tuvo que hablar ante el rey Agripa, tuvo que hablar ante el emperador de Roma también. Otra de las señales es la destrucción de Jerusalén en el año 70. Cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos, 40 años antes, fíjense, más o menos en el año 30, él dio una profecía, ¿no? Y dice, ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación está cerca. Entonces los ejércitos romanos rodearon la ciudad de Jerusalén. Los cristianos en ese tiempo se salieron porque sabían que iba a ser destruida la ciudad. Y los que se quedaron, pues esos fueron la mitad de ellos asesinados por los soldados romanos y la otra mitad repartidos en todas las naciones. Y fíjense, hubo cautividad y deportación de los judíos. En Lucas 21:23 son palabras de Jesús, y 24 dice, porque habrá gran aflicción en la tierra. Aquí está hablando de la tierra de Israel. Y castigo contra este pueblo de Israel. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones, porque Roma en ese tiempo controlaba todo el mundo conocido y los iban a llevar para todas las naciones. ¿No? Y luego viene el regreso de los judíos a Israel, la Biblia también nos habla de ello. Y dice, y los sacaré de entre las naciones en las cuales fueron deportados. Los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Dice, hace casi 2000 años lo dijo ahí en Ezequiel y se cumplió. Y hay una parte en las escrituras que dicen que algunos regresarán volando. Pues esto es ahí por Elal, ¿no? Regresaron volando. No es que ellos literalmente, pero sí regresaron en aviones, ¿no? Ahora vamos a hablar de la reedificación de las ciudades y plantación de huertos. Cuando los israelitas regresen, dicen, las ciudades que fueron desoladas, que estaban llenas de pantanos, con mosquitos, con pestes y con una cosa terrible, la malaria. Muchas personas murieron de malaria en ese tiempo. Fueron secados esos y se volvió un vergel ahora Israel. Fíjense, dice, restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas.
Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos. Israel es el principal proveedor de cítricos para Europa y comerán de sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sean arrancados de la tierra que yo les di, dice el Señor. Ahí en Amós 9, 14 y 15. Fíjense. Nunca más van a ser echados fuera. Así que ya los israelitas nadie los va a poder echar fuera. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, ¿no? Y fíjese, es un vergel. Israel es el único país en el mundo que le está ganando terreno al desierto. Fíjense. Ellos inventaron el riego por goteo y todas esas cosas, ¿no? Y lo han implantado en otros lugares. También otra profecía fue que dio Jesús es la reconstrucción del templo de Jerusalén en el futuro. El primer templo fue construido por Moisés, por Salomón, perdón, por instrucciones, el rey Salomón fue el que construyó el primer templo. Por Moisés se construyó el tabernáculo, luego el primer templo. Ese templo fue destruido por el rey Nabucodonosor. Y más adelante, fíjese, los romanos destruyeron el templo que había sido construido por el rey Herodes en el año 70 después de Cristo, pero van a volver a construir un tercer templo. Y fíjense lo que dice la Escritura en Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo afirmaré como en el tiempo pasado. Y fíjense que en el futuro vamos a ver que los israelitas van a construir el tercer templo. Ya tienen todos los instrumentos para llevar a cabo sacrificios y todo, y un menorá y todo de oro. Ya lo exhiben ahí en Israel. O sea que ya nada más falta la construcción del templo. No lo pueden construir porque ahí está la roca, que es el segundo lugar sagrado de los musulmanes. Y imagínense, si empiezan ahí a construir, pues se va a armar otra guerra. Los judíos están esperando que el templo se caiga con un terremoto, el de la roca, y entonces ellos construir el suyo, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Ahora vamos a ver las señales para los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Y para los creyentes, antes de la venida del Señor. Fíjese, habla de falsos mesías y profetas. Constantemente menciona mucho el Señor Jesucristo. Fíjense, ahí tenemos a David Jim Jones en la Guyana. Pues este hombre que en un tiempo predicó la palabra, agarró un día y estaba diciéndole a la gente: ¿creen ustedes que yo tengo revelación directa de Dios? Y la gente, sí, sí. Pues miren, este libro ya no lo necesitamos, y lo aventó. Los que se salieron quedaron vivos. Los que se quedaron les dieron cuello, ¿no? Como dice Chen Li Yegon, de cuello, ¿no? Se murieron ahí, imagínense, 900 personas asesinadas ahí en Guyana, muertas, ¿no? Porque los hizo beber veneno y mató a todos esos, ¿no? Por seguir, él se estaba proclamando Dios y la gente se lo creyó. Cuando un hombre se proclame Dios y la gente lo sigue, siempre va a haber muerte. El anticristo va a hacer lo mismo. Luego tenemos a otro, David Koresh, en Waco, Texas. También él sabía casi la mitad de la Biblia de memoria, imagínense. Pero se empezó a levantar a sí mismo, decía que él era el Mesías, que él era Jesús. Y toda la gente que lo siguió, ahí se metieron en Waco, Texas, lo rodeó la policía. Y para que no los agarraran vivos, se incendió el lugar y se quemaron todos los que estaban ahí, ¿no? También están las sectas religiosas, como los testigos de Jehová y los mormones, ¿no? Los testigos de Jehová hablándole a la gente, y los mormones siempre llevan en parejitas, ¿no? Para compartirle a la gente. Y ven lo que dice Jesús, vean la palabra de Jesús. En Lucas 21:8, tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes, dice, tengan cuidado. Sobre todo con la gente que se levanta a sí mismo. Para mí es una señal peligrosísima cuando algún pastor, algún líder cristiano se levanta a sí mismo y mucha gente lo sigue. Yo no sé por qué la gente es tan ingenua, por eso el Señor nos compara con ovejas, ¿no? Porque la mayoría son muy ingenuos. Vean con Jim Jones, después de que él avienta la Biblia y todavía la gente lo sigue. Y con cuántos otros han pasado cosas así. Ahora, también habla de guerras entre las naciones, por ejemplo, las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo tantas muertes, ¿no?
Y ahorita las guerras que está habiendo con misiles, aviones, tanques de guerra, etcétera. Dice, levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó. O sea, muchos reinos contra otros. Esas fueron las guerras mundiales. También habrá grandes terremotos y tsunamis como el de Indonesia. Fíjense, más de 300,000 muertes en todo ese tsunami de Indonesia. En el Japón también, miles de muertos hace poco. En Chile, un terremoto de 8.4 hace poco, y que hubo como 20 muertos. Y hace algunos años también, uno de 9.5 en Chile ha sido de los terremotos más grandes, que hasta dice que causó un movimiento en la rotación de la Tierra leve, un cambio, ¿no? Por la fuerza de esos terremotos, arriba de 9, son muy peligrosos. Dice, y habrá grandes terremotos, dijo Jesús, ¿no? Así que está sucediendo lo que vean de los tsunamis y las casas cayéndose. Fue el de Indonesia, el de Japón. También hambre en diferentes lugares, hambres. Fíjense, vean estos niños con un grado de desnutrición tremendo. En nuestro país es muy raro ver una cosa de estas, ¿no? Pero en países de África constantemente, ¿no? Aquí la gente puede pedir y la gente le da, así, pero ahí son hambrunas en que muere muchísima gente, ¿no? Miren, estos ven qué esqueleto, no es prácticamente un esqueleto, ¿no? Terremotos, hambres y epidemias, ¿no? Y son países completos que mueren miles y miles de personas de hambre. La FAO, que es una organización de la ONU, dice que cada año mueren de hambre 50 millones de personas, fíjense, la mitad de México. O sea que es una cantidad tremenda, ¿no? Las epidemias, que son también las pestes, ahí está el SIDA, ¿no? Ahorita hay pues millones de personas contagiadas en el mundo, aunque pues se ha controlado con ciertos medicamentos para que la gente tarde en morir, ¿no? Fíjense, ningún medicamento salva la vida, nada más pospone la muerte por un tiempo. Luego aquí el chikungunya, ¿no? Ya han visto el anuncio del chikungunya, ¿no? Nomás no se ponga a bailar, ¿no? Fíjense, el virus del chikungunya, que se transmite por la picadura del mosquito Aedes, provoca fiebre alta, dolor en las articulaciones, erupción en la piel, dolor de cabeza y muscular. Fíjense, el origen de esta palabra viene de la lengua africana maconde, que quiere decir doblarse por el dolor, o sea que debe de doler, ¿no? Este virus fue detectado por primera vez en Tanzania en 1952. Y fíjense, normalmente no es mortal, pero es muy doloroso y ataca las articulaciones. Y hay personas que atacan las articulaciones de su cuerpo por toda la vida. La mayoría dura poco, pero otras por toda la vida. Y ha habido pocos casos en que la gente muere también por el chikungunya, ¿no? Así que mucho cuidado use mosquiteros. Y si ven mosquitos ahí, pues échele, ¿no? Insecticida. Y las epidemias, miren, acuérdense, el H1N1, epidemias de distintas cosas por todo el mundo. Lo estamos viendo, es cosa de todos los días. Fíjense, el terror y grandes señales en el cielo, ¿no? De ataques, bombardeos, ¿no? La naturaleza desencadenada con volcanes en erupción, inundaciones, ¿no? Como estas granizadas, pero fíjense el tamaño de estos granizos, están grandísimos, aunque la Biblia habla todavía que en el segundo periodo de la gran tribulación van a caer granizos de 2 kilos. Imagínense, un granizo de esos le perfora el techo de la casa, ¿no? Y se mete, y también lluvias de meteoritos por distintos lugares, ¿no? Dice, cosas espantosas y grandes señales del cielo, ¿no? Y eso ya está comenzando a pasar, todas estas cosas, las inundaciones cada vez más. Nada más vean los reportes de los noticieros, CNN o Milenio. Otra dice columnas de humo. Fíjense, esto habla de grandes incendios, pero también puede estar hablando de explosiones nucleares. Miren los incendios en distintas partes, aquí en California, en Europa, en España, ¿no? Y aquí en una explosión nuclear. Fíjense, por ejemplo, la bomba atómica equivalía que fue echada en Hiroshima a 20,000 toneladas de dinamita.
pero las bombas de hidrógeno modernas equivalen a 5 millones de toneladas de dinamita. Imagínense, una bomba como la de Hiroshima destruiría a lo mejor el condado todo de Manhattan en Nueva York, pero no todo Nueva York. Pero una bomba de hidrógeno, todo Nueva York y todo lo que está alrededor, fíjense, lo quemaría, totalmente quemado. Imagínense, ¿ven esta explosión? Es de una bomba de hidrógeno, ¿no? Dice, y en el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. Y fíjense, la gente viajará por todo el mundo, también habla del Señor en los últimos tiempos, ¿no? A mí me recuerdo, y como ya lo he dicho en otras ocasiones, un día que desayuné en Israel, comí en Londres y cené en Los Ángeles, ¿no? Ahora podemos viajar de un lugar a otro en un rato con los jets, ¿no? Dice, oh Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro para la hora final. Y la hora final nadie la sabe, pero da unas señales. Una de las señales de la hora final dice, muchos correrán, andarán de un lado para otro, correrán de aquí para allá. Y la ciencia se incrementará, aquí dice, en busca de cualquier conocimiento en esta versión, en la NBI, ¿no? Y la gente buscando información, ¿no? Vean, con las computadoras ahora hay hasta proyecciones, ¿no?, a través de la computadora para que la gente pueda jugar con esas ilustraciones. La ciencia, la medicina ha mejorado de una manera increíble también, pero le digo, no hay medicamentos que salven la vida por siempre, ¿no? Nada más es por un momento, nada más posponen la muerte, ¿no? Dice, muchos andarán de un lado para otro en busca de cualquier conocimiento. Ahorita la gente anda, el conocimiento del hombre a través de las computadoras se está multiplicando, ¿no? Fíjense, las computadoras de ahora tienen una capacidad tremenda. Una computadora como la que tienen en Bélgica puede llevar la información de todos los que habitamos en el mundo, con todos sus datos, currículum, información económica y todo. Una sola computadora, imagínense. Le dicen la bestia, la tienen en la Comunidad Económica Europea. Como que se parece al anticristo, ¿verdad? Esa la va a usar él, yo creo. Ahora, también serán tiempos muy peligrosos, dijo Jesús. Y la palabra griega que él usó, son tiempos salvajes, ¿no? Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo. Ven aquí mis dos virtudes, la perfección y la modestia. No digo quién es, porque... ¿no? Y la gente estará llena de egoísmo y de avaricia. Es la avaricia por el dinero. Y quieren dinero fácil. De ahí vienen los secuestros. De ahí vienen los casinos, ¿no? Es un espíritu de avaricia en los casinos. ¿Y cuánta gente está perdiendo todo? Conocimos a una señora que su marido le dejó una buena cantidad de dinero en el banco, su casa, una muy buena casa, carros, todo, y todo lo perdió en los casinos, ¿no? La última fue, dice, me quiero recuperar de lo que he perdido. Y no se recuperó de nada, perdió lo poco que le quedaba, ¿no? Y es avaricia, eso. Es avaricia, y es un pecado grave delante del Señor. Así que no sea avaricioso. También habrá terror y temor en la gente. Dice, la gente va a estar atemorizada. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos de lo que pudiera sucederle al mundo. Y la gente tiene temor, hasta de las devaluaciones y de todo. La gente anda con temor, con angustia, con estrés, con preocupación. Porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Miren aquí un aerolito cayendo en Siberia, ¿no? Pero pues se empieza a desintegrar en la atmósfera, ¿no? Pero cayó hasta la tierra, ¿no? También langostas y escorpiones, sí se habla en la Biblia, en las últimas plagas, ¿no? Y fíjense esto que salió, este mosquito. Bueno, es un mosquito así medio raro. Le dicen, muchos reportan acerca del aterrador hallazgo del escorpión volador, que fue encontrado en las inmediaciones de Hermosillo, Sonora, al norte de México. Así que muy lejos de aquí. También llamado el alacrán volador, ¿no? Se trata de la rama de una especie llamada nupciales de Panorpa.
Es un insecto ampliamente distribuido en el hemisferio norte. Se sugiere que estos alacranes voladores que vienen del estado de Texas, en los Estados Unidos, ¿no? Y resulta que el feo aguijón del que están provistos esos alacranes, fíjense cómo ese aguijón que está ahí, no se utiliza para neutralizar a sus víctimas, más bien tiene una función meramente reproductiva, imagínense. Ahora, vean lo que dice la Biblia sobre estos, pero habla de estos escorpiones y langostas, pero del tamaño de un caballo. Imagínense, dice, abrió el sello del abismo y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, lo abrió un ángel. Y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Va a haber el sello del anticristo y el que se lo deje poner no se va a salvar, pero otro es el sello de Dios. El sello de Dios no se va a ver. Lo únicos que lo van a ver son los ángeles y los demonios, ¿verdad? Como estos. No se les dio permiso para matarlas a los seres humanos, a estas langostas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Fíjense, el piquete de un escorpión, dicen que es como una quemadura, es impresionantemente terrible. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. Así es, ¿no? Ahora, habrá señales en los astros, también dijo Jesús. Dice, el hombre, por ejemplo, llegó a la luna en 1969. Muchos de nosotros lo vimos en la televisión, muchos de ustedes todavía no nacían, pero otros ya lo vimos en la televisión. También nos hablan de las lunas de sangre. El hombre en la luna, vean cómo, ¿no? Una huella en la luna. También nos hablan de las lunas de sangre, ¿no? También de explosiones en el sol, ¿no? Explosiones solares. Aquí está una fotografía de explosiones solares, ¿no? Fíjense, una de estas explosiones captadas aquí equivale como a 1.000.000 de bombas de atómicas, ¿no? Imagínense, por el tamaño del sol. Y luego también hablan de la nave que llegó a Marte, fíjense, la Curiosity, descendió en Marte y tomó fotografías y tomó cosas, una nave. Fíjense qué avanzada está la tecnología. Y otra llegó a Plutón, la Nueva Horizonte, hace unos días. Fíjense, desde ahí tomando fotos de Plutón del lado que nadie lo había visto, que es el último planeta del sistema solar. Jesús dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, ¿no? Todo eso que viene, eso hace 50 años era imposible y que ahora lo estamos viendo. Bueno, no 50, 30 años, ¿no? Dice, y habrá gran angustia, estrés y confusión en la gente a causa del bramido del mar y de las olas. Fíjense, pongan atención a esto, el bramido del mar. Pueden ser unas olas gigantescas o tsunamis. Aunque aquí hay 2 aspectos a considerar. Otro es también la gente en revoluciones, ¿no? Ahí está el bramido del mar y de las olas, ¿no? En la naturaleza vamos a verlo en primer lugar. El superhuracán Patricia en México en octubre del 2015. Este huracán estaba calificado como el más grande detectado en la historia de la humanidad. Y iba a pegar ahí en Jalisco, en Nayarit, y iba a causar una destrucción terrible. Pero mucha gente empezó a orar, en México y por todas partes del mundo. Empezaron a orar por eso. Y de repente el huracán se estrella en las montañas y se desaparece, ¿no? Prácticamente. No hubo ni muertos. Hasta el presidente dice, pues vamos a preguntarle a los científicos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Porque no encontraban una explicación clara. Por uno de los gobernadores, creo que el de Nayarit o el de Jalisco, ¿verdad? Uno de los dos, dijo que era por Dios, que Dios es el que lo había detenido. Fue muy abusado para explicar la verdadera razón. Para mí fue eso el que lo detuvo. Que fíjense, estaba México, vean, y el huracán pegando con una fuerza tremenda que pudo haber entrado. Eso sí trajo muchas lluvias y todo, pero gracias a Dios no nos pegó porque hubiera habido miles de muertos en el país, ¿no? Tornados en los Estados Unidos. Cada año se rompe el récord mundial de tornados. Y estos tornados tienen una fuerza que destruyen casas totalmente y levantan carros y camiones, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos, en el centro de los Estados Unidos. El mar de fondo en las costas de México.
también está causando mucha destrucción y daño. Dice en Lucas 21, 25 y 26, se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos, ¿no? Y en la gente, fíjense, en la gente esas olas serían revoluciones, asesinatos, motines, protestas multitudinarias, etcétera, etcétera. Fíjense, vean lo que está viendo en varias partes del mundo los guerrilleros, estos en Egipto que mataron a egipcios cristianos, los degollaron, ¿no? Otra es una toma de un barco para secuestrarlo y cobrar dinero. Las protestas que hay en el Zócalo, en la Ciudad de México, ahí se refiere también con las olas. Fíjense, el mar es un símbolo de las naciones agitadas. Terrorismo como el de París. Acuérdense, hace poquito, ahí en París, hubo cerca de 130 muertos en los atentados en París. Llegaron unos musulmanes y empezaron a dispararle a la gente, ¿no? Y a matar, y mataron toda esa gente en distintos lugares, ¿no? Y otro, fíjese, el que ha habido aquí en los Estados Unidos, en el tiroteo aquí en California, en San Bernardino, también le dispararon a la gente y aparentemente los dos líderes eran también musulmanes. Muchos dicen que puede estar relacionado con Al Qaeda, porque fíjense, el Islam es una religión muy agresiva, ¿no? Ahí o crees o te matan, ¿no? Imagínense de Malik y su esposo Syed Farouk, dice, irrumpieron el miércoles en un almuerzo de Navidad para un centro de discapacitados donde trabajaba, situado en la ciudad de San Bernardino, imagínense, ¿no? Y les dispararon, nada más por eso. Y esto está pasando por todos lados, estos disparos y estas situaciones, ¿no? En Madrid, hace también algunos años, en la estación de trenes de Atocha, ¿no? Esto fue lo de España, lo de París. Aquí en Madrid también, que pusieron bombas en trenes y todo. En Nueva York, fíjense, también en las Torres Gemelas, acuérdense, ¿no? Impactante también, los que lo vimos, ¿no? Yo estaba en mi casa, me habla una persona, oye, prende la televisión porque parece que se estrelló un avión en una de las torres. Y ya lo prendí, de repente viene otro y se estrella, y digo, pues ¿qué pasa aquí, verdad? La gente no sabíamos qué pasaba. Y en Londres también, camiones, estos camiones de 2 pisos que hubo grupos musulmanes guerrilleros que pusieron bombas, ¿no? Dice, además el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Ven, aparte de que sean olas del mar, fuera de control, también se refiere a pueblos, multitudes, naciones y lenguas, ¿no? La gente en revoluciones, la gente vivirá como en los días de Noé. Es otra señal que dio Jesús. ¿Qué había en los días de Noé? Corrupción y violencia. Qué bueno que aquí en México no tenemos eso, ¿verdad? Fíjense, ahorita también en Israel, varios musulmanes están acuchillando a los judíos. Y a veces han agarrado uno que otro extranjero, ¿no? Y los quieren matarlos, ¿no? Por supuesto que a todos los que han intentado hacer eso, como los israelitas, casi todos andan armados porque están en el servicio militar, pues los han matado a casi todos estos, ¿no? Vean lo que dice Génesis 6:11. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia, y por eso mandó el diluvio. ¿Cómo? ¿Qué es lo que Dios diría ahora? Yo creo que algo muy similar, ¿verdad? Por eso dice, será como en los días de Noé, dijo Jesús. Y vean lo que otras, dice, y tal como sucedió en los tiempos de Noé, dice Jesús, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, y se casaban, y se daban en casamiento, y se divorciaban, y se volvían a casar. Aquí el gurú de las bodas, vean, ¿no? Mucha gente se casa, se descasa, se vuelve a casar, y cambia la esposa que tiene de 50 por 2 de 25, ¿no? Modelo más reciente y más aerodinámico, dice. Ahora fíjense, ven lo que dice en Lucas 17, palabras de Jesús. Hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Ahora fíjense esto, Noé estuvo predicando por cerca de 100 años y nadie se convirtió. O sea que ha sido uno de los predicadores menos efectivos. Nadie se convirtió hasta que vieron
que empezó a llover, ¿no? Nadie le creía que iba a llover, porque nunca había llovido en la tierra. Era un rocío que llenaba la tierra y por el cual crecían las plantas y todo. Ahora, la gente vivirá, también dijo Jesús, como en los días de Lot. Los días de Lot eran Sodoma y Gomorra, él vivía, con inmoralidad, perversidad, sexualidad descontrolada, etcétera, etcétera. Todo parecido con el presente. No es pura coincidencia, es la realidad, ¿no? Fíjense ahora aquí esta boda de dos, pues no sé qué son, ¿verdad? Dice, lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Y fíjense todo eso que está pasando. Y ahora se ve como algo normal, fíjense. ¿Quién ha metido ese modo de pensar? Pues el enemigo. A través de legisladores y a través de gobernantes, y no solo en México, en todo el mundo, ¿no? Y la gente lo está aceptando, que es lo increíble. Antes veíamos, por ejemplo, que hasta en la iglesia, ¿no?, pues se tomaban decisiones, a lo mejor si había alguna equivocación con respecto a la Biblia, podía ser, pero eran decisiones pensadas, ¿no? Ahora, por ejemplo, y lo voy a decir con todo respeto, a mí me llamó mucho la atención que al Papa le preguntaron que qué opinaba de los homosexuales. Y él le dice, ¿quién soy yo para hablar de ellos? Pues nada más, según la Iglesia Católica, el representante de Cristo en la tierra. Y Cristo es el que más habla en contra de la homosexualidad en toda la Biblia. Así que sí tenía que decir algo, pero no lo dijo. ¿Por qué? Pues porque hay que quedar bien, ¿no? Ahora la gente quiere quedar bien, en partidos políticos, en todo, ¿no? Entonces no se toman posiciones. Las iglesias en Estados Unidos, por ejemplo, igual, son pocas las que están tomando una decisión con respecto a casar a homosexuales. Yo creo que nosotros debemos respetarlos y amarlos sanamente, pero de ahí a estar de acuerdo con ciertas prácticas y que adopten niños y todas esas cosas, pues debemos de oponernos lo más que se pueda, ¿verdad? Mientras no sea una ley. Cuando sea la ley, pues también estar dispuesto a pagar las consecuencias. Aquí la ventaja en México es que nosotros no vamos a tener que casarlos porque el matrimonio que vale es el matrimonio del gobierno, ¿no? No el matrimonio religioso. Realmente para mí el matrimonio es por las autoridades civiles. El matrimonio cristiano es entregarle el matrimonio al Señor. Y eso tiene que ser los dos cristianos, porque si no, pues están jugando, ¿no? Entonces, así es, ¿verdad? Entonces aquí, como el que vale es el del gobierno, entonces nosotros no tenemos esa presión, pero en los Estados Unidos ya muchos están teniendo esa presión. Si no casan homosexuales, los van a meter a la cárcel. Ya a unos dueños de una pastelería en los Estados Unidos que le pidieron un pastel que pusiera a dos hombres o a dos mujeres, no recuerdo bien. Ellos no lo quisieron hacer porque eran cristianos, le metieron una demanda de $200,000, ¿no? Quebró la pastelería, pero ellos no quisieron hacerlo. Ahora, fíjense lo que dice Jesús en Lucas 17:28. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. O sea, cuando venga Jesús. Habrá apostasía también en el mundo, dijo Jesús. Apostasía, el apóstata es el que se aparta de Dios. Fíjense, por ejemplo, los Estados Unidos hasta hace 50 años, ¿qué digo 50, 40 o 30? Era un país cristiano. Ahora se le considera un país pagano, donde hay cristianos, pero es un país pagano. Fíjense, por ejemplo, en la mayoría de las congregaciones en los Estados Unidos ya no se predica del infierno, no se predica de la sangre de Cristo, no se predica de ninguna de esas cosas, porque dice que la gente se va a alejar, ¿no? O se va a ofender. Mire, yo prefiero que ustedes se ofendan, pero hablarles claramente lo que dice la palabra y no adormecerlos con que no, todo va bien, se van a ir al cielo, no se preocupen, denle vuelo a la hilacha. Pues, ¿cómo les voy a decir eso? Entonces, más vale, porque si no nos volvemos apóstatas, el apóstata se aparta de Dios. En Estados Unidos, fíjense, cada día se cierran 5 iglesias y se abren 3. Una de ellas es de hispanos. Así que fíjense, la única esperanza ahorita para los Estados Unidos yo la veo con el pueblo hispano. Y muchos están haciendo cristianos, ¿no?
Y también muchas falsas doctrinas, ¿no?, que hay. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Fíjense, también el ocultismo, ¿no?, las limpias y todas esas cosas, la adoración a Satanás, el espiritismo, ¿no? Imagínense, la brujería, ¿no?, por todos lados, los horóscopos, ¿no? Muchas veces dicen, ¿y tú qué eres? ¿No? Pues yo soy Aries o soy Cáncer. ¿No? Ándale, ¿no? Y aquí tienen a alguien que les manda su beso a los que quieran, ¿no?, con mucho amor, ¿no? O el juego de la ouija, fíjense, ¿no? Mucha gente jugando a la ouija, es peligrosísimo. Ahora hay un jueguito que se llama el Charlie, con lápices, que es lo mismo que la ouija, ¿no?, y muchas veces da respuestas. Así que mucho cuidado. Vean lo que dice 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, entonces quiere decir que estamos en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Y hay iglesias de adoradores de Satanás y todo ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a hablar ahora acerca de la segunda venida de Cristo. Ya les di bastante susto. En medio de todas estas terribles catástrofes y sucesos impresionantes va a regresar Jesucristo. Fíjense, ¿qué dice Jesús en Lucas 21:27? Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Todo el mundo lo va a ver. Ahora, aunque el mundo es redondo y todo el mundo lo va a ver, ¿por qué? Porque el Señor no tiene límites, ¿no? El Señor es Dios y puede ser que todo el mundo lo vea cuando Él descienda, ¿no? Les digo que si la Biblia dijera que en lugar de que un pez grande se tragó a Jonás, Jonás se hubiera tragado al pez grande, yo lo creo, porque para Dios no hay imposible, ¿no? Entonces, no hay nada imposible en el Señor, porque Él es Dios. Ahora, ¿cómo debemos prepararnos para la venida de Jesucristo? Pues fíjense, dice en Lucas 21:31, palabras de Jesús, igualmente cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Así que ya sabemos que está cerca. ¿Qué tan cerca? Pues no sabemos, pero sí está cerca. Entonces es un tiempo de leer la palabra, de meternos en la palabra. Haga su lectura anual de oración. Vamos a sacar un calendario otra vez a fin de año para que la lea completa. Durante el próximo año lea completa la Biblia. Yo ya la voy a terminar de leer por 41ª vez. Completa. Y orar juntos y como familia, instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Pasar tiempo con ellos. Porque fíjense que el internet pasa mucho tiempo con nuestros hijos y muchas cosas que no son buenas están más tiempo con nuestros hijos que nosotros. Entonces tenga cuidado de la influencia que están recibiendo sus hijos. Tenemos que pasar tiempo con ellos. Yo cada vez que tengo oportunidad con mis nietos, les comparto la palabra, ahora a los 4, ¿no? Una palabra de bendición, que Dios te bendiga, Dios tiene un plan para tu vida, busca a Jesús, ¿no?, y hacer una oración por ellos y bendecirlos. Es importante. Debemos cuidar que no se endurezca nuestro corazón por causa del pecado, por los vicios. Fíjense que los vicios endurecen el corazón. Y también las preocupaciones de esta vida endurecen el corazón. Vean aquí una cena de Navidad. Yo recuerdo una vez que me invitaron a una cena de Navidad con unos tíos y terminó en golpes y todos sangrando, y, ¿no?, porque se bebieron de más, ¿no? Y hasta le entraron a drogas algunos, imagínense, y terminó la cosa muy mal. Pues así terminan muchas cenas, desgraciadamente, ¿no? Vean con su aferrado a la computadora, déjala, no, vente a comer, no, mi compu, ¿no? Otros a las maquinitas, fíjense, ahí en los casinos, ¿no? Y aferrados, es un vicio tremendo. La gente no lo puede dejar, ¿no? Aquí ven este muchacho también de la computadora, no le quiere dejar, lo tiene que jalar con los 2 brazos, ¿no? O el teléfono. A mí me ha tocado con personas, un día me habló una persona, oye, quiero que me des un consejo de algo, y estaba con su telefonito. Bueno, ¿quieres que te dé un consejo o tú me quieres explicar algo de lo que estás en tu teléfono? ¿No? No hizo ningún caso porque estaba metidísimo ahí en el teléfono.
Estaba embrujado, diría yo, casi por el, ¿no? Con el internet, ¿no? El Facebook o el WhatsApp. WhatsApp, ¿no? Lo pronuncié mal, pero ustedes ya saben de qué hablo. Los que se rieron son los que más lo usan, ¿eh? Luego vean lo que dice el Señor: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre todos ustedes, sobre ustedes, ¿no? Antes de que Cristo venga, tendrá lugar el rapto o arrebatamiento de los creyentes fieles al Señor para regresar junto con Él, ¿no? Y fíjense, así seremos arrebatados, dice. Ven lo que dice la Escritura: el Señor mismo descenderá del cielo, ahí en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, los creyentes. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. De repente, fíjense, en un parpadeo, me voy a ver con una melena tremenda que me voy a tener que hacer así, ¿no? Nos va a dar un cuerpo glorificado el Señor, ¿no? Se van a apantallar ustedes, ¿eh? Ya me lo estoy imaginando. Dice en Lucas 17, 34 y 35, palabras de Jesús: les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. El esposo o la esposa, ¿no? Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra será dejada. Dice, hay partes que se refiere a sucesos en el día y otros sucesos en la noche. Y alguien dice, bueno, ¿qué va a venir el Señor en el día o en la noche? Pues acuérdense que el mundo, una parte es de día y otra parte es de noche. Entonces no sabemos si va a ser de día o de noche, ¿no? En conclusión, la venida del Señor Jesucristo, fíjense, es la esperanza del creyente. Por eso debemos de tener ánimo y confianza. Fíjense, solo en su presencia hay perdón y seguridad. Pongan mucha atención ahorita a un canto. Fíjense, ven lo que dice el Señor en Lucas 21, 23. Cuando comiencen a suceder estas cosas, ¿creen que ya comenzaron o no? Cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención, ¿no? No podemos saber una fecha clara, pero de que está cerca, ¿no? Fíjense, pónganle mucha atención a este canto, al mensaje de este canto, que es de mucha esperanza y ánimo. Bueno, fíjense, el mejor lugar para estar es en la presencia del Señor. En estos tiempos, meternos en su presencia y buscarlo. Este canto es por Miel San Marcos, y es el mejor lugar para poder salir adelante, ¿verdad? ¿Me pasas el control? Sí, por favor.